Bien, miren hermanos, mi deseo, obviamente yo no quiero ofender a nadie que tenga aquí una opinión diferente a la mía en ese sentido, pero voy a decir con la luz que tengo de la palabra, lo que yo creo del tema. Primero, yo creo que el tema de las mujeres en la iglesia a veces se enfoca mal de entrada, porque la idea que se da es lo que la mujer no puede hacer en la iglesia. Entonces, hay mujeres que dicen, pero si las mujeres no pueden predicar en la iglesia, entonces, ¿qué hacen? Y mi respuesta es, lo mismo que hacen, o muchas de las cosas que hacen, los mismos hombres que tampoco predican, porque no todos los hombres en la iglesia predican. O sea, porque es un problema que las mujeres no prediquen. Ahora, yo creo que la Biblia es muy clara desde Génesis en que Dios creó la sociedad humana para reflejar la economía de la Trinidad, es decir, la forma en que la Trinidad se relaciona entre sí. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son iguales en deidad, son iguales en dignidad, son tres personas pero es un solo Dios. Sin embargo, el Hijo se somete al Padre y el Espíritu Santo se somete al Padre y al Hijo. Dios el Padre envía al Hijo y Dios el Padre y Dios el Hijo envían al Espíritu Santo. Y no hay ningún conflicto allí, eso no hace al Hijo menos Dios que Dios el Padre. Cuando Dios crea la sociedad humana a su imagen y semejanza, Dios quiere que ese esquema de autoridad se vea en el hogar y también se vea en la iglesia. Por eso cuando Pablo habla de este tema en 1 Timoteo capítulo 2, su argumento no es cultural, su argumento es teológico. Él dice, yo no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Noten cómo Pablo ve en el orden de la creación un argumento, o sea, Dios estaba dando un mensaje en el orden en que creó a Adán y Eva. Cuando Adán llega al huerto del Edén, a Adán se le da la tarea de definir todo lo que había allí, los animales, etcétera. La primera labor de taxonomía la hizo Adán, ¿verdad? De escribir especies, animales, etcétera. Y Dios le da a Adán, antes de crear a Eva, el mandato de no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego crea a Eva y entonces Adán estaba supuesto a enseñarle a Eva todo lo que Dios le había ya dicho. De manera que desde el inicio Adán estaba supuesto a ser el líder espiritual, Adán estaba supuesto a ser el que iba a guiar y dirigir a su mujer, y de hecho yo tengo la convicción, de verdad, esto no es un chiste lo que voy a decir ahora, yo tengo la convicción de que la caída se produjo precisamente porque la mujer asumió un papel que no le correspondía. La mujer llega al árbol, el diablo le habla directamente a la mujer, no le habló a Adán. Y entonces la mujer asume el rol de guía y directora y causa la caída. Y dice que ella le da del fruto a su marido, el cual comió. Y miren el desastre que se armó. Entonces Pablo toma eso y dice, Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Es como si Pablo estuviera diciendo, miren lo que pasa cuando la mujer asume una autoridad que no le corresponde. Entonces yo no creo que una mujer debe ser pastora, yo no creo que una mujer debe ser predicadora en una congregación donde hay hombres porque está ejerciendo autoridad. Y no debe hacer eso porque está violentando el orden divino. Bueno, aclarando, ¿por qué la predicación es un ejercicio de autoridad? Precisamente porque el predicador está como un embajador de Dios diciendo así dice el Señor. Él está ejerciendo autoridad. Es imposible. Sin embargo, y no quiero dejar el tema aquí, yo creo que las mujeres tienen mucho que hacer en la iglesia, incluyendo enseñar. Primero, yo creo que Dios le ha dado a muchas mujeres el don de enseñanza. De hecho, en el Nuevo Testamento vemos claramente que Dios le dio a mujeres el don de profetizar. Y uno dice, ajá, ¿y cómo es posible que puedan profetizar y no predicar? Porque la profecía es diferente a la predicación. La profecía, en la profecía, la mujer que fuera profeta o el hombre está recibiendo un mensaje directo de Dios que ella está simplemente repitiendo. El predicador no, el predicador está interpretando las escrituras y aplicándolas con autoridad en la congregación. Así que hay una diferencia entre predicar y profetizar.
Entonces, las mujeres en la iglesia tienen dones y deben poner sus dones en operación. Yo le doy gracias al Señor por el ministerio de mujeres que hay en nuestra iglesia. La verdad es que hacen un trabajo impresionante. Tienen muchas áreas en las que servir en la iglesia. Entonces, al enfocar este tema, no debemos decir, no pueden predicar y por lo tanto las mujeres son ciudadanas de segunda categoría en el reino de Dios. No, la mujer no es una ciudadana de segunda categoría en la iglesia porque no puede predicar de la misma manera que no todos los hombres de la iglesia van a predicar públicamente. Exacto. Y tenemos hermanas que nos bendicen. Aquí inclusive tenemos libros de Nancy Leigh DeMoss y libros devocionales que yo he leído de manera devocional de Elise Fitzpatrick, por ejemplo. Elise Fitzpatrick, Nancy Pearcey es una mujer muy capaz. Los libros de Nancy Pearcey, no Nancy Leigh DeMoss, y Nancy Leigh DeMoss también, pero hablando ya de Nancy Pearcey, que no es tan conocida, sus libros son impresionantes. Esa es una mujer a quien Dios le dio una capacidad no solamente teológica, sino filosófica. Nancy Pearcey fue alumna de Francis Schaeffer. Y cuando esta mujer escribe, lo que escribe hay que leerlo. O sea, yo no tengo problema en ser enseñado por una mujer. Mary Cashin, por ejemplo, ha escrito un libro precisamente sobre el feminismo en la iglesia. Una mujer sumamente preparada. Sí, está Elizabeth Elliot. Esta señora George. Elizabeth George. Otra Elizabeth. Yeah. Sí, todos esos, claro que escriben. Ellas muchas veces escriben para mujeres, pero por ejemplo Elise Fitzpatrick, algunas de las que tiene su interpretación de la aplicación de la gracia de la cruz en la vida, es asombrosa la iluminación que el Señor le da. Bien, bueno, pasando a otro tema. Perdón, una cosita más. Falta lo de, también ahorita de una vez recordándote, que por ejemplo, subir los testimonios cuando cedemos el púlpito, invitados, gente que viene, predicadores itinerantes, etcétera. Una mujer puede ser que predique violentando, según mi entendimiento, el patrón bíblico y que sea de bendición. Entonces hay personas que dicen pragmáticamente, pero es que mire, esa mujer predica mejor que el marido. Y yo no lo dudo, puede ser que sea así. Pero el hecho de que Dios definitivamente hace cosas que son misteriosas, como veíamos, Dios puso a Saúl a profetizar y Caifás profetizó. Y una mujer creyente, con buena intención y buen corazón, puede estar predicando y hacerle bien a las personas. Pero sigue siendo una violación. Y cuando uno recibe la luz de la palabra, debe hacer lo que Dios dice. ¿No ha pasado, hermanos y hermanas, que hay muchachas que se han enamorado de la iglesia, miembros de la iglesia, que se han enamorado de inconversos? Y esos inconversos han venido a la iglesia y se han convertido. Eso es una tremenda misericordia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Usar ahora a nuestras hermanas como misioneras evangelísticas? No, eso sigue siendo una violación. El hecho de que haya salido bien no quiere decir nada. Que Dios es soberano y que Él hace cosas que son raras, pero eso es todo.